Hola, buenos días aquí y buenas noches para ustedes, porque seguramente nuestra sexta edición de mi podcast, Catepec de mis amores, pasará este próximo domingo. Entonces, estamos aquí en una casa emblemática. Yo insisto con Paloma, quien es hoy nuestra invitada, en que se ha convertido el refugio de las conspiraciones, dice Paloma, y que aquí se han gestado, se han hablado, se han platicado, se han planeado tantos sueños que se han hecho realidad, porque aquí hay en esta casa quien impulsa la cultura, las ideas democráticas, las ideas en resistencia, el amor, la fraternidad, pero siempre pensando en un México mejor. Así que esta casa es un honor estar aquí, en la casa de Paloma y Paco. Y estoy con Paloma Sainz. Gracias, querida Paloma, de mi alma y de mi corazón, a quien tengo muchos años ya de conocer. Cuéntanos un poco tu historia, Paloma, de tu México querido. Mira, déjame decirte que yo, a pesar de ser hija del exilio español, yo nací en México. Ok. ¿Sí? O sea, yo soy mexicana de nacimiento, así es. Y bueno, pues como hija de españoles y como hija del exilio y como hija de gente de izquierda, ¿verdad? Pues en ese ambiente crecí y viví y bueno, y pues no hemos dejado de serlo, ¿no? Afortunadamente, a pesar de los años y demás. Y dices de esta casa, y sí, esta casa realmente lleva muchos años, y porque tanto Paco Ignacio como yo, pues bueno, no solamente hemos sido siempre de puertas abiertas, ¿no? Sino que de alguna manera, sobre todo, lo que nos ha importado mucho es, pues, ver cómo seguir luchando para que este país cambie, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es cierto que hay muchas conspiraciones aquí, unas conspiraciones buenísimas, además, que bueno, que han dado tal resultado que hoy estamos en un país cambiado. Es correcto. Claro, que ha cambiado absolutamente y que todavía hay que seguir cambiándolo, ¿no? Hay que seguir empujando la transformación. Pero la verdad es de que México entero sabe, Paloma, que Paco y tú han sido grandes impulsores de la transformación en este país, del acompañamiento tan grande que han tenido con Andrés Manuel López Obrador. Pero tú cuéntanos, porque representas una hazaña en este país tan hermosa, tan bella. Yo creo que es de lo más humano posible, que es la parte del fomento a la lectura. ¿Cómo nace la Brigada para Leer en Libertad, que es ahí donde queremos anclarnos? Mira, desde hace muchísimos años, ¿no? Bueno, primero vivo con un escritor, ¿verdad? Donde las letras es así como imprescindible. Exacto. Pero bueno, desde siempre yo, afortunadamente, en mi casa la lectura era algo como muy, muy particular. Entonces, bueno, desde chica leí. Pero de pronto un día decidí que lo que había que hacer era volver a este país lector y que por lo menos con un granito de arena podría mandarlo, ¿no? Y entonces de pronto yo dije, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué cosas podríamos hacer para pues justamente para poder colaborar, para que la gente tuviera el chance de leer? Y bueno, había dos cosas por las cuales yo creo que la gente no leía, sobre todo el problema económico, ¿sí? Los libros son caros, los libros es muy difícil acceder a ellos, ¿no? Entonces había que de alguna manera combatir eso, ¿no? Y por otro lado, porque hay un problema cultural de que la gente no se acerca, piensa que el leer es para algunos nada más, ¿no? Y que no es para todos, ¿no? Entonces, pues decidimos hacer una serie de programas, primero desde la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, donde se hizo el para leer de boleto en el metro, donde se hizo Sana Sana leyendo una plana, que era para los hospitales, otro para los policías, que era Letras en Guardia, otro para los bomberos, que era Letras en Llamas, otro para ciegos y débiles visuales, que era Letras de Luz. Hacíamos los tianguis de libros, hacíamos la Feria del Libro del Zócalo y hacíamos el remate del libro, hasta que un buen funcionario nos corrió. Y entonces, afortunadamente, y tengo casi que agradecerle, porque surgió la Brigada para Leer en Libertad, ¿no? Y entonces, ¿qué hicimos? Resulta que nos vimos, éramos
casi 20 personas que de pronto nos vimos en la calle, que nos corrieron a todos, y decidimos que habíamos que hacer una ACE para seguir haciendo lo mismo, lo cual era muy riesgoso porque no teníamos el más mínimo apoyo de nada. Pero bueno, estamos cumpliendo ahora 14 años. Pero fue y ha sido fantástico, es el nacimiento de un referente del fomento a la lectura en donde además nadie va, donde nadie quiere ir y que además ustedes tocan puertas y que insisten porque además es donde no tienen la noción siquiera de la importancia que es para la vida humana de las personas, de un territorio, de una comunidad, el tema del fomento a la lectura. Entonces, ustedes se volvieron un referente, una lucha constante en el tema del fomento. Mira, sí, porque además decidimos que todo tenía que ser en lugares abiertos, por donde normalmente pasaba la gente. No queríamos auditorios, no queríamos nada. Queríamos justamente atrapar a la gente que no está leyendo, además de, bueno, obviamente llamar a todos los que quieren ir a una feria del libro. A mí me gustó mucho porque hay muchas cosas que yo he aprendido de la brigada. Me gustó mucho cuando definen que ellos van por los públicos emergentes, no les interesan los públicos cautivos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que les interesa fomentarlo en quien no tiene una cultura o que no tienen un referente, sino iniciadores de lectores y han construido públicos. A mí eso es lo que más me impresiona y yo lo he podido ver en el tema de la construcción de públicos. Texcoco Nesa es un vivo ejemplo de la construcción de públicos que hoy puede decir la Brigada para Leer en Libertad, que ellos son los precursores, son los iniciadores de públicos lectores en municipios como Nesa y como Texcoco y varios del Estado de México y del país, Paloma, que eso me encanta. Pero mira, en el Estado de México en particular, como bien dices, tanto en Nesa como en Texcoco, para nosotros ha sido fundamental. Pero además, ¿cómo hacemos para que la gente se acerque a los libros y esos públicos emergentes de los cuales yo lo aprendí de ustedes, ¿eh? Hay muchas cosas que se me han grabado de ustedes. Bueno, ¿por qué? Porque lo que hacemos es que no solamente hacemos ferias donde va muchos compañeros, distribuidores, editores y libreros que van con precios bajos, sino que además la Brigada para Leer en Libertad siempre en cada una de sus ferias regala libros. Porque pensamos que si la gente tiene un libro en la mano es mucho más fácil acercarlos, ¿sí? Y si ellos en todo caso no se atreven a leerlo, siempre habrá alguien en una casa donde se aproveche. Entonces, bueno, y para nosotros sí ha sido fundamental. Nos ha costado trabajo en algunos otros lugares, ¿no? En algunas, por ejemplo, en algunas alcaldías de la Ciudad de México que bueno, pues que no están precisamente con este cambio, o bien en el Estado de México nos ha costado también en algunos lugares mucho porque no se entiende, porque piensan que la cultura es adorno, porque piensan que leer, pues ¿para qué? ¿No? Ya bastante, digo, si uno tiene que leer en la escuela y qué hueva, ¿no? O sea, es una de hay una cosa que a mí me impresionó mucho. Alguien me dijo en Ecatepec, pero Azucena, ¿para qué lo vas a hacer? Yo creo que aquí la cultura y todo lo que tiene que ver con cultura no va a pegar. Así. Sí. Pero bueno, ¿cómo te explicas eso de aquí no pega la cultura? Claro, porque piensan que la cultura es otra cosa, no es lo que ellos viven diariamente. Sí, porque se los han hecho creer como un negocio, como un derecho, sino como un asunto ajeno a la sociedad, ¿no? Pero además lo que no se dan cuenta es que ellos mismos son cultura, ¿sí? Perdón. Sí. Y que ellos mismos además son los que generan cultura, ¿no? Y la única cosa es que dices, bueno, la cultura es mucho más y eso es lo que estamos tratando de abrirles, ¿no? Las puertas. Y mira, yo creo que ha habido algo que es muy importante para nosotros y creo que para el público, y es que en esas ferias y en esos lugares lo que hacemos es llevar el debate. El debate político, el debate público en tanto a los temas más importantes en ese momento. Y sobre todo yo creo que eso ha sido nuestra pues éxito, se puede decir, porque la gente nos busca y la gente quiere ir a escuchar.
no solamente a un escritor que está muy bien porque lo acercas a su lectura y a su literatura, ¿no? Y de alguna manera no es lo mismo ofrecer un libro de alguien que no conoces que de alguien que estás viendo y estás escuchando. Pero creo que sobre todo son los debates. Pero a mí me parece que además se aportan un montón de cosas, no solamente el tema del fomento, sino también, como dice Paloma, abrir el debate sobre temas de coyuntura muy importantes. Creo que han sido ustedes formadores también de conciencia política, de conciencia social. O sea, hay una serie de aportaciones tan humanas que me parece que hay muchos temas y etapas de la vida de este país actuales en esta coyuntura de la transformación que no se entenderían sin, de verdad, te lo digo, la brigada, desde Paco, desde Paloma, desde todos los que la conforman, desde lo que hacen que suceda en el Zócalo y las zonas metropolitanas en donde nadie quiere ir más que ustedes y además en donde además insisten en tocar las puertas y que además a veces se cierran, son los únicos que insisten. Entonces, para mí es algo que nos inspira muchísimo y que nos obliga a continuar este legado desde las trincheras donde estemos. Vamos a hacer una pausa y volvemos ahorita porque tenemos otro invitado importante que es una gran sorpresa para ustedes y continuamos también con Paloma Sainz de la Brigada para Leer en Libertad. Bueno, sin escalas, sin ningún miramiento, vamos a darle la palabra a nuestro querido Paco, que tiene muchas cosas que contarnos, especialmente de Ecatepec. Cuando ando con una preocupación grande en la cabeza, en el proceso de la construcción de las precandidaturas de Morena, aparecen demasiados sapos para mi gusto y aparecen ciudadanos sin méritos sociales. Yo aspiraría a que los candidatos de Morena, que junto con Claudia lleven a gran victoria masiva en el país, hubiera gentes que vinieran del movimiento, claro, que tengan una lógica de participar con la ciudadanía y no funcionarios que están haciendo carrera de funciones, ¿no? Y no queda muy claro en qué funcionan y en qué no funcionan. Cuando me enteré que Azucena era precandidata por Ecatepec, dije, me apunto. Porque es claro que Ecatepec es uno de los ejes de la periferia de la Ciudad de México. Nesa, Ecatepec, sobre todo, son los lugares donde se puede desatar una política cultural, social, hacia la gente. Y Azucena tiene garantías que hemos convivido. Tú conoces a la gente cuando vives con ella años, haciendo la labor desde abajo, con el movimiento, clubes de lectura, debates, conferencias y promoción. La lectura se vuelve un activo, no un pasivo. Incita a ciudadano que piensa, que lee, tenga criterio propio, tenga una visión política progresista. Y bueno, hemos compartido Azucena y nosotros. Eso de que además me presente como Paco está toda madre. Pero normalmente soy Paco Ignacio Taibo, el director del Fondo de Cultura, lo cual me da una característica doble, que es que puedo opinar de lo que me dé la gana, porque ningún INE me va a impedir que tenga opinión. Podrá impedir que vaya a actos de campaña como funcionario, pero bueno, iré los domingos y los sábados y en la tarde y en la noche, donde mis derechos ciudadanos no sean conculcados. Claro. Y yo creo que es una garantía, y es una garantía que Azucena esté en la lista. Ella y otros decenas de candidatos del ala progresista de Morena son las que dan las garantías del sentido de la victoria. ¿Ganar para qué? Ganar para llevar adelante una política de la 4T que profundice, que diga: no más pasado, no más asesinatos públicos, matanzas de estudiantes, cierres de normales, no más corrupción, ¿sí? No más falta de libertades, más política social, más profundidad en lo que la 4T puede ser. Reformas burocráticas que impidan las dificultades para que un ciudadano diga, tengo derechos o no tengo derechos, porque tengo que hacer colas, etcétera, etcétera. Administrar un país es más difícil que ganar unas elecciones, pero administrar un país con cuadros que políticamente no sepan que el pueblo es primero, ¿sí?, que abajo es donde se hace cultura y se hace vida, es casi imposible. Entonces, yo soy fan y me declaro converso,
para apoyar candidaturas del ala izquierda de Morena. Y no es la única, son varias. Espero a lo largo de estos días intervenir en varios debates más apoyando candidatos que me parecen importantes en lugares muy variados de la República. Sonora, Manzanillo, el norte de la Ciudad de México. Y espero, yo vivo en la colonia Cuauhtémoc de la Ciudad de México, que no nos vuelva a caer el suplicio del mal de las hordas de Sandra Cuevas, entonces que esto cambie en profundidad. Entonces, que quede claro, este es un acto de adhesión a la campaña. En la medida en la que uno que vive desde aquí, pues en la medida en que tienes la experiencia de haber estado en medio centenar de conferencias, ferias del libro, debates en Ecatepec, en el norte de la Ciudad de México, en la periferia, en la zona conurbada, que es el corazón del Estado de México, o el otro corazón del Estado de México. Ahí tenemos que tener cuidado porque hay que hacer un trabajo tremendo en las zonas campesinas del sur del Estado de México, las que lindan con Morelos. Y con Guerrero. Con Guerrero. Así es, con Michoacán. Sí, sí. Pero bueno, al margen de, que quede claro. Gracias. Fue meeting esto. Es Paco Taibo. Vamos a continuar y Paloma, nos quedamos en el tema de la brigada, de la cultura, y había algo que querías también como terminar de incorporar a esta charla. Mira, sí, porque creo que es muy importante hablar de la cultura, hablar de la lectura en particular, pero sobre todo yo creo que lo que es muy importante es hablar de las necesidades, ¿sí?, de llevar justamente al Estado de México todo esto, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente, gracias a Azucena, pues empezamos realmente a entrar dentro del Estado de México. Las primeras ferias que hicimos las hicimos contigo, ¿no? Y bueno, y con la maestra Delfina. Y con la maestra Delfina, que además Así es algo que hay que decir, ¿eh? Fue con es. la maestra Delfina. Así es. Exactamente, fue Y con la entonces, maestra. bueno, entonces, ¿por qué nos parece importante? Porque creo que Ecatepec es uno de los lugares que en estos momentos más necesita, ¿sí? Creo que Ecatepec ha estado un poco dejado de la mano de Dios y de cualquiera, y que lo que se necesita es alguien que cambie esto, alguien que realmente pelee, y que pelee sobre todo por los de abajo, y que pelee porque la cultura llegue a todos lados. Entonces, pues yo... ¿qué te diría? Te diría otra vez que creo que tú eres una representante buenísima justamente para poder hacer todos esos cambios en Ecatepec. Entonces no es guayabazo, no es nada, creo que llevamos muchos años trabajando juntos y sé de lo que eres capaz, por lo cual creo que no solamente la cultura, sino todos los cambios que hay que hacer, pues qué mejor que contigo. ¿Estás anunciando la feria en Ecatepec a fin de año? No. Ay, feria del libro. Va a haber, óyeme. Ah, conmigo. Eso está bien. Justamente necesitamos ir. Oiga, sí, tenemos que estar. No, pero además porque la verdad es que sí me he formado. Cada que hablo, Paco ha de saber, Paloma, escucho mucho, porque es muy importante escucharlos, pero además cuando los veo además a través de la televisión, a través de la radio, a través de lo que escriben, a través de lo que declaran, desde la brigada, desde lo que hacen, son referentes muy importantes para la vida. Y efectivamente yo digo que no es casualidad, es causalidad el hecho de que hayamos empezado con la maestra Delfina. ¿Sabían que se va a cumplir 10 años? Es la 10ª feria del libro en Texcoco y la iniciamos con la maestra Delfina como presidenta municipal de Texcoco, y ahí ha habido continuidad. Hoy con Cerqueda hay continuidad en esa, y ellos insisten en muchos, y hemos insistido y hacemos también un llamado a todos los gobiernos de la transformación en el Estado de México. La cultura y la lectura son ingredientes fundamentales de la humanización, de la sensibilidad, pero también de la conciencia crítica, y entonces es muy importante. Por eso para mí ha sido muy, pues yo que diría muy fraterno, porque compartimos pues cosas muy humanas y una gran hazaña que han sido y que han representado Paco y Paloma en toda la historia contemporánea de esta gran ciudad y de esta metrópoli, de este país. ¿Algo que quieran agregar?
Pues nada más, que ahí estamos, que cuentas con nosotros para cualquier cosa, que la Brigada para Leer en Libertad está a disposición, ¿sí?, de todas las cosas que quieran hacer en el Estado de México, y bueno, y en particular en Ecatepec, tanto junto con el Fondo de Cultura Económica, que está formando cantidad de clubes de lectura, de salas de lectura, de libroclubes, de todo, pues que estamos dispuestos a apoyar en todo lo que podamos para que esta candidatura realmente salga adelante, porque sabemos que puede ser el cambio. Fomento a la lectura, o sea, casi nada, y el Fondo de Cultura Económica, casi nada, y esa es otra de las representaciones institucional de Paco, que la verdad es que me parece de lo más grande que hemos tenido en este país, así que tampoco es guayabazo, Paco, yo sé que a veces soy un poco como igualada, pero Paco es muy grande y Paloma también, así que gracias a la Brigada para Leer en Libertad, gracias a todos, gracias a esta casa que recibe, que es de puertas abiertas para tantos insurrectos, pero obviamente desde la izquierda, desde lo mejor que hay en este país. Saludos a todos. Saludos.